Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de nominados a Mejor Banda Sonora de Goyas 2025. Es un placer teneros a todos. Mi nombre es Vanessa Garde, formo parte de la Comisión de Música de la Academia y formo parte también de la Junta Directiva. Así que es un placer compartir este escenario con tantísimo talento y primero, enhorabuena por esas bandas sonoras que la verdad es que son preciosas. Tenemos en el escenario hoy a Sergio de la Puente, compositor de Verano en diciembre, segunda nominación en Goyas. Bienvenido. Gracias. Tenemos también Arturo Cardelús, compositor de Dragon Keeper. Bienvenido. Gracias. Segunda nominación también. Tenemos también a Alberto Iglesias, 19ª nominación, si no me equivoco. Sí. Bienvenido también a este encuentro. Gracias. Tenemos también online a Arnau Bataller. Hola Arnau. Bienvenido también, está en Barcelona. Tercera nominación en el caso de Arnau, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos directamente a por ello. Vamos a las preciosas bandas sonoras que nos ha traído este año y empezaremos con Sergio de la Puente. En verano y diciembre nos adentramos en el hogar de Teresa, lugar que será el punto neurálgico donde confluirán sus hijas y su suegra. Una nonagenaria con demencia senil, que vive bajo su cuidado. Las hijas coincidirán con su madre y su abuela en una reunión familiar en el hogar para conmemorar el aniversario de la muerte del padre. Las distintas personalidades de las hermanas, la cuidadora, la rebelde, la alocada, la aventurera y a veces ausente también, serán el detonante de múltiples conflictos que provocarán que los protagonistas choquen entre sí y lidien a su vez con sus propias frustraciones, miedos y anhelos. Para ello me gustaría dar paso a un clip para que escuchemos parte de la banda sonora. Gracias. Bueno, Sergio, escuchamos un formato acústico. ¿Nos podrías dar un poquito de detalles primero, de cuál fue tu plan inicial temático y cómo has relacionado esta parte de instrumentación, ¿no?, dentro de la banda sonora? Vale, pues a ver, la película gira en torno, como lo que has dicho, una pequeña familia. Son 4 hermanas, una madre mega religiosa, mega protectora y una abuela con Alzheimer, y una de las hermanas están en Argentina. Entonces, todos esos elementos tenía la opción de utilizar una gran formación de orquesta, pero en este caso quería algo de andar por casa, porque en la película casi todos son interiores, como te digo, de mesa camilla. Entonces, yo tengo una manía últimamente y es que odio la inteligencia artificial, los VST, que son instrumentos virtuales, y tengo una pequeña cruzada con eso. Entonces, quería hacer algo acústico, de realmente utilizar un Fender Rhodes de estos antiguos, violín, piano, guitarra. Entonces, cada uno de los personajes utilicé uno de los solistas y según más o menos yo creía que era la personalidad de cada una. Beatriz Grimaldos, que era la alocada, la artista utiliza la guitarra, el personaje de Bárbara Leni, que era la Choni, la llamábamos, la trompeta, otra tenía el clarinete, y todo
unido lo llevaba el piano, que es Carmen Machi, que es la madre, es la que lleva todo. Y hay un personaje que es la abuela, y que utiliza un instrumento con un vibrandoneón, que es muy parecido al bandoneón, pero es como la melódica, esto que se sopla, pero un poquito más grande, de madera. Entonces, todo eso más sintetizador analógico, por eso soy, ya os digo, un fanático de tema analógico, quise que tuviese ese sonido, ¿sabes? Especial, que llegara muy dentro, que se oyese ese ruido de lo que son los micros y todo. Bien, y aparte de esa planificación entonces instrumental, hablemos también de los propios temas. ¿Fue conversación con el director? ¿Fue conversación, digamos, pre-planning tuyo de poder planificar esa banda sonora así? ¿Cómo fue? Había una máxima que era clara. Teníamos una película que era, como llaman ahora, dramedia, que no es ni drama ni comedia. Entonces, la directora me dijo, es un tema muy real, no podemos ni reírnos ni llorar tampoco. Entonces, teníamos una línea muy frágil entre la comedia y el drama. Entonces, ese tipo de sonido fue fue la indicación que tuvimos, claro, y después el tener un eco de sonido y armonía argentinas también, porque por eso se llama Verano en diciembre, quieren los personajes ir en Navidad a ver a una de las hijas, que es la que está afuera. Entonces, un poquito ese fue el rol que jugaron de melodía, y todo gira en torno a ese tema central que había escuchado. Muy bien. Y aparte también vemos también que en la banda sonora tienes algunas colaboraciones Sí. con Feten Feten, con Asier Echeandía. ¿Cómo llegas a ese punto, ¿no? De las colaboraciones musicales? Feten Feten porque empieza la película además con el tango de Gardel de Lejana Tierra Mía, y buscaba ese sonido añejo, y conozco a la gente de Feten Feten de otras ocasiones, y hablando con Diego Galaz, yo le había oído tocar mucho el violín trompeta, que en vez de tener una caja de resonancia como de madera grande, tiene una latita y es todo con una trompeta, entonces tiene ese sonido añejo, antiguo. Y también él ha utilizado el serrucho, que toca con el arco, con un serrucho de estos grandes. Y por eso quería ese sonido de bandoneón, de todo. Y después gente como Asier Echandía para meter la voz del tango. Hay muchísimas, Jorge Ferrando, Lux Suárez, guitarrista. Hay un montón. Después hay una canción también, hemos hecho un reggaetón que sabéis que odio. Y que estamos misteriosamente nominados a los premios Carmen, incluso con seudónimo. Ha sido la broma que se nos ha escapado de las manos. Y es que sí, ya te lo contaré. El tema es que hay un poquito de cada cosa, incluso toda la música clásica, todo está generado para la película. Incluso un cover del tema de Nancy Sinatra, que necesitaban hacerlo, el de las botas, todo está generado nuevo. Vale, y como sabréis muchos de vosotros, al trabajar en imagen necesitamos presentar maquetas. Entonces, ¿cómo afrontabas este proceso de hacías todo en maqueta y luego tenías que grabar todo con los instrumentistas o los traías al estudio para grabar ya directamente las maquetas? ¿Cuál ha sido el proceso? Pues fue un salto al vacío, porque hay muchas veces que los directores no se imaginan, por mucho VST, que odio, ya lo sabéis, que ponga, y que hay directores que no se lo imaginan, pero es verdad que aquí la directora sí tenía la mente abierta, aunque se le entregaron 5 maquetas diferentes, porque estábamos ahí, me decía, esta se nos va a este lado, esta al otro, cuidado, tal, y al final fue esta la que había oído, que era, tengo un Fender Rhodes antiguo, y con un delay, lo típico, que todo sale por bonitos accidentes. Me dejé un delay abierto, y al darle, me puse a tocar el piano encima y dije, ¡hala, qué bonito esto! Lo grabé, Ujú. y son de esas cosas que os pasará a vosotros, que hacéis 4 o 5 melodías para una película. Siempre hay una que dice, esta. No sabes Sí. por qué, pero brilla de otra forma. Y esa brilló, y así fue como trabajé con Carolina. Muy bien. Pues muchas gracias. A ti. Si os parece. Vale. Continuamos entonces con Arturo Cardelús, en esta película, en La guardiana de dragones, Dragon Keeper. Es en una lejana fortaleza, una joven ayuda al último dragón vivo a escapar de su prisión y comienza junto a él una trepidante aventura
para recuperar su tesoro más preciado. El último, huevo de dragón, sustraído por un mago loco que desea el poder que el huevo guarda para poder ser inmortal. Asediada por los ejércitos del emperador, esta extraña pareja se embarca en un complicado viaje a través de China, en el que ambos aprenderán a crecer juntos y a confiar el uno en el otro para acabar con sus enemigos y garantizar la supervivencia del linaje de los dragones. Se trata de una película de animación, así que os invito a que veamos un clip. Pues escuchamos en esta banda sonora una gran mezcla del mundo más occidental con orquesta y al mismo tiempo también un montón de instrumentos étnicos, hemos escuchado taikos. ¿Nos podrías dar un poquito detalles de cómo planteaste la banda sonora para empaparte estilísticamente de todo el mundo étnico? A ver, es una película especial porque es la primera coproducción oficial entre China y España. Entonces el gobierno chino actuaba como coproductor de la película, que trajo bastantes problemas de proceso. Luego todo bien, pero una cosa importante Sí. que teníamos es que toda la música se tenía que mandar a la censura china y había un funcionario del gobierno chino que tenías que escuchar cada cue y decir si bien o mal. Y entonces tuvimos el problema que el funcionario no apareció hasta el final del proceso, porque yo tampoco sabía que la censura tenía que aprobar la música. Al final del proceso entró el funcionario y escuchó toda la banda sonora después de que hubiésemos grabado todo. Teníamos todo grabado, estábamos ya así y dijeron, no, es que tenemos que escuchar. Entonces él escuchó los 92 minutos de música y contestó, suena japonés. Eso es lo que dijo, suena japonés. Y entonces entramos en pánico porque, claro, lo peor que puedes decir en China es que algo es japonés. Entonces me llama el productor y me dice, han dicho que es japonés. Y yo, ya, pero ¿y qué es japonés? Porque no sabía si era el tema de Ping, el tema de Dancy. Si el tema de Ping llega a ser japonés, entonces estábamos completamente hundidos, porque suena todo el tiempo en la película. Y entonces al final contestamos muy educados, porque con los de la censura tienes que ser educado. Y les dijimos exactamente qué es lo que suena japonés. Y entonces dijeron, pues que este era un fumado, dijeron, entre el minuto 62 y el minuto 64 me suena japonés. O sea, eran 2 minutos. Sí. Entonces fuimos a ver esos minutos y no era mainstream, era acción de Hans Zimmer, no era nada, o sea, no era japonés. Pero había un instrumento chino debajo, entonces le devolvimos lo mismo, pero el instrumento chino mezclado muy alto en la mezcla. Y se lo mandamos.
y dijo, ya suena chino. Pero te cuento esto, que igual no es la pregunta que me has hecho, pero quería decir que ha sido un proceso muy complicado. Y desde el principio dijeron que querían instrumentos chinos solistas. Yo no tenía mucha idea de esta música y tuve la ayuda de Hannah Sang, que es una compositora china que vive en Los Ángeles, y ella me ayudó sobre todo a preparar bien las partituras, porque a mí siempre me da mucho corte ir al estudio de grabación con partituras que no están bien hechas. Entonces ella me explicó cómo hacerlo y lo que decidimos fue tener una banda sonora orquestal con instrumentos chinos encima. Sí. Muy bien. Y luego, aparte, has comentado el tema de Pink, que a mí dentro de la película, de alguna manera veo como que hay un crecimiento, ¿no? Como que empieza muy pequeño, poco a poco se va tomando más poderes, va teniendo más poderes y va poco a poco también desarrollándose, ¿no? Entonces, ese planning estratégico, temático, ¿cómo lo planteaste? ¿Se lo planteas tú al director o cuál fue el proceso? Sí, eso fue lo más complicado, porque al principio, como Pink es una niña con poderes, pues yo le mandaba a Salva mockups que eran como muy triunfalistas, muy de Wonder Woman, ¿no? Era como casi Marvel. Y él me decía, no, o sea, Pink tiene poderes, pero quiero que sea una melodía que también sea frágil, que tenga algo así muy pequeño y que tenga luego el potencial de hacerse épico. Entonces, lo que más me costó encontrar el equilibrio entre algo épico y frágil y delicado. Y a la hora de trabajar con animación, que en muchas ocasiones trabajamos con materiales previos, ¿hasta qué punto llegas a ser muy sincrónico o no tanto? Al tener, digamos, la imagen bastante avanzada, ¿o en qué momento también No. empiezas? Normalmente trabajas con la animática, que son trazos de lápiz y que es muy difícil conectar emocionalmente con eso, porque es que hay escenas que realmente ni las entiendes, porque ves a los personajes y, por ejemplo, de la cara de Pink, que es una cara muy expresiva, yo no entendí bien su cara hasta casi una semana antes de grabar. Entonces vas un poco a ciegas y ahí dependes mucho de lo que el director te cuente de la escena. Acabas haciendo música a lo que él te cuenta. Sí. ¿Y hiciste algo de trabajo previo en cuanto a temas, incluso sin imagen, solo con el guión? ¿O directamente esperaste? No, porque yo cuando Sí. entré ya estaba Vale. la animática, sí. Vale. Sí. Y en cuanto a la complejidad de la producción musical, porque claro, hemos visto tecos grabados en Los Ángeles, una instrumentalista también europea tocando un montón de flautas étnicas también, porque está en Budapest. En Budapest, sí. Y Fue un jaleo sí. porque por cuestiones de fechas teníamos que grabar los solistas de Los Ángeles antes de grabar con la orquesta. Entonces eso, normalmente es mucho más fácil que 80 personas sigan a uno, no, que uno siga 80 que 80 siga a uno. Entonces nosotros grabamos el Orjo primero, que es el solista chino de violín, y porque por cuestiones de fechas ella no podía hacerlo después de Budapest. Entonces luego teníamos que hacer la orquesta de Budapest acompañando a ella. Y esto fue complicado porque tenía un rubato así muy expresivo, ¿no? Sí. Entonces para la orquesta costó mucho. Y luego también teníamos una sesión en Viena con Verónica para las flautas Sí. y otra sesión en Madrid con algunos solos de cello. Y nosotros queríamos que todo sonase como si todo el mundo estuviese tocando en la misma sala. Entonces, coordinarlo expresivamente fue complicado, sí. Vale. Y en cuanto a la mezcla, porque tengo entendido que se mezcló en Atmos, ¿qué consideraciones tuviste a la hora de componer? Bueno, la mezcla, tuve la suerte de contar con José Luis Crespo, que es el que también trabaja con Alberto, que es un genio absoluto, y fue todo muy fácil, gracias a él, sí. Pero no estuve pensando cosas de cómo hacerlo para Atmos, ¿no? Vale, perfecto, muy bien. Pues muchas gracias. Vale, nada, encantado. Gracias, Arturo. Hola. Hola, Alberto. Pasamos entonces a la habitación de al lado, The Room Next Door, dirigida por Pedro Almodóvar. La sinopsis de la película es: Ingrid y Martha fueron muy amigas en su juventud. Ambas trabajaban en la misma revista, pero Ingrid acabó convertida en novelista de autoficción y Martha en reportera de guerra. Las circunstancias de la vida hacen que se separen y después de muchos años sin tener contacto vuelven a encontrarse en una situación bastante extrema, pero extrañadamente dulce. The snow was falling faintly through the universe, and faintly falling on all the living and the dead.
I will not go out in mortifying anguish. I don't know what to say. I'm hoping you'll say yes. Yes to what? You're gonna need a lawyer. No, this is an absolute secret. I'll sleep with my door open, and the day that you find it closed is the day it's already happened. I've completely lost faith in people doing the right thing. I'm learning from her, and you should too. There are lots of ways to live inside a tragedy. Do you hear them? It's daytime. And you're alive. Me encantaría que nos explicaras cuál es el proceso al empezar un proyecto así, en el que melodía puede llegar a ser tan clave y silencio puede llegar a ser tan clave. Bueno, a pesar de llevar unos cuantos años trabajando, el poder de la música siempre me sorprende. O sea, y no creo que lo domino. Así que siempre empiezo con muchas dudas. Las dudas cubren la primera parte del proceso. Lo que pasa es que en esta vez, bueno, siempre que he trabajado con Almodóvar, él rueda y monta a la vez. O sea que cuando yo veo la película, está terminada y es al día siguiente de haber terminado el rodaje. Entonces suelo tener mucha presión porque hay que ir muy rápido. Ujú. Y él no monta con referencias musicales, o sea, ahora eso se hace mucho, se monta con una música de referencia y después el compositor trata de mejorar lo que han puesto y dar coherencia. Yo tengo la suerte, pero también la dificultad de que no hay ninguna referencia, incluso ni los puntos de comienzo de la música. Ujú. Pero la película me hizo mucho efecto, o sea, la vi y me impresionó mucho. Y esa impresión es superior a las cosas que podría haber pensado antes leyendo el guión. Siempre me parece mucho mejor la película que el guión, en todas las películas, pero porque nuestro trabajo tiene que ver con el tiempo. Y la apreciación del tiempo no la sientes hasta que no ves la película, o sea, no ves cuánto dura un minuto de esa película, porque cada minuto, cada segundo es distinto en cada película. Esta tenía un tempo, un ritmo, un pulso lento. No sentí nunca la necesidad de que había que apremiarlo. Sí, perdón. Vale. Sí, no sentí nunca la sensación de que la música tenía que acelerar aquello, sino todo lo contrario, contemplarlo. Y esa contemplación de la lentitud creo que está bastante conectada no solo con el tempo interior de cada pieza, sino con la posibilidad del silencio. Sí. Y en esta película y en general en el cine de Almodóvar, las voces, es un cine de voces, es un cine hablado. Entonces he pasado de hacer películas con él en las que la música entraba cuando dejaban de hablar a hacer películas y la música está interviniendo también en los diálogos, y ese ha sido un cambio progresivo y muy grande. Para poder estar dentro de los diálogos hay que escucharlos mucho. Ujú. Y también los diálogos establecen los límites de cuánto la música tiene que evocar. O sea, que hay cosas que se dicen y que no tienen que ser subrayadas, ¿no? Sí. O sea, que yo creo que casi el estilo musical de un compositor es su manera de subrayar, su manera de anticipar y su manera de interpretar el tempo.
Ujú. ¿Consideras entonces la melodía un elemento más del diálogo de la película entonces? Sí, yo pensé que la música eh, mm, podría hacer canción con los diálogos, ¿no? Son dos voces muy poderosas, muy sugestivas, ¿no? Las de estas dos increíbles actrices. Entonces era un placer escucharlas y imaginar la música como si Sí. las estuvieras, o sea, como si la música pudiera elevar la música, perdón, la voz a un semicantado. Ujú. Hay operaciones así de sincronías escondidas que producen ese efecto, pero eh, son muchas veces casuales y, y nunca podría hacer una teoría de ello, Sí. pero cuando la voz está en el punto anterior a que emita un canto, me parece que es cuando la voz tiene más poder. Y en la película que vemos, que desde luego es durísima, vemos también un poquito de luz y vemos sombra, ¿no? ¿Cómo reflejas eso dentro de la banda sonora? Eh, o sea, la película tenía, eh, eh, bueno, es un drama, pero mm, sin, sin sangre, sin exageración. Pero para mí más que, o sea, para mí era una película sobre la amistad. Una mujer, bueno, no quiero adelantar porque no habréis visto quizás la película y no quiero adelantar mucho, cosa que es un poco difícil, pero si alguien te pide un favor enorme y eres capaz de darlo, o sea, si la amistad llega a ese punto de ponerte a ti mismo, a ti misma en riesgo por dárselo a alguien, a otra persona, eso me parece también que es un canto muy poderoso, ¿no? Así que yo dejaba respirar, o sea, que ocurrieran las cosas. Sí. Pero hay más acompañamiento musical que en otras películas de Almodóvar, curiosamente, cosa que no pensábamos ni él ni yo, pero fue ocurriendo, ¿no? O sea, se acomodó la música como os ha pasado a vosotros, se va acomodando a todo, a todos los elementos, al tempo, como decíamos, a la intensidad, a la luz, y se fue acomodando y fluía. Bueno, es eso más o menos. Ujú. Y ese sentimiento un poquito de pánico a la hoja en blanco al empezar, ¿qué te anima a de repente tirarte a la piscina? Eh, bueno, me aíslo mucho cuando compongo, bueno, en general, pero vivo no tan conectado, no estoy conectado a las redes. Eh, mm, no porque mi intimidad sea algo raro, pero necesito tener mi propio criterio, ¿no? O sea, en ese tiempo que compongo, escucho menos música que cuando no estoy componiendo, aunque sí había cosas que me perseguían. O sea, algo de Mahler, algún coral del Renacimiento, o sea, había algo de la contemplación de la naturaleza que hay en Mahler y de la síntesis que tiene la música del Renacimiento por su espiritualidad, ¿no? O sea, una película que habla de la muerte con serenidad. La música es es regeneradora. Ujú. O sea, es como busca, perdón, es un poco cursi decirlo, pero lo eterno, o sea, lo que no se va a Ujú. morir, ¿no? Y con esas cosas traté de sincronizarme.
y no tenía una referencia clara, pero hay varios puntos, hay una cosa, un nexo armónico que tiene que ver en algún momento con Mahler, para mí, igual otro no lo vería. Hay una conexión, yo creo que más clara con Stravinsky, con el concierto de violín. Y ahora no me acuerdo, seguro que hay más, pero no me acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, gracias. Continuamos entonces en el online con Arnau Bataller, compositor del 47. El 47 cuenta la historia de un acto de disidencia pacífica y el movimiento vecinal de base que en 1978 transformó Barcelona y cambió la imagen de sus suburbios para siempre. Manolo Vital era un conductor de autobús que se adueñaba del bus de la línea 47 para desmontar una mentira que el ayuntamiento se empeñaba a repetir. Los autobuses no podían subir las escaleras del distrito de Torre Baró. Un acto de rebeldía que demostró ser un catalizador para el cambio, de que las personas se enorgullecen de sus raíces, de una lucha del vecindario, de la clase trabajadora que ayudó a crear la Barcelona moderna de los años 70. Damos paso al clip de la banda sonora. Hola Arnau, gracias por conectarte desde Barcelona. Bueno, gracias por conectarte. Vemos que es tu segundo trabajo con Marcel, con el director, y me gustaría que nos explicaras un poquito qué diferencias has notado entre haber trabajado antes y si de alguna manera te has sentido limitado por ser este segundo trabajo con él. Pues la verdad es que yo creo que un poco al revés, ¿no? Cuando repites con un director, se supone que es porque la primera vez funcionó bien
y que ya le gusta lo que habías hecho y empiezas ya el trabajo, al menos con una sensación de más confianza y seguridad que la primera vez. También entiendes un poco más su manera de pensar y su concepto, y aunque son películas que pueden parecer muy diferentes, el 47 del Mediterráneo, las dos hablan de lo mismo, que es de la emigración, del miedo a lo diferente, de la adaptación, de la lucha por querer mejorar en esta vida. Y eso es un tema compartido en las dos películas, aunque tratado de manera diferente, tanto narrativamente como musicalmente. Así que en este caso la segunda colaboración ha sido realmente para disfrutar. La primera la disfruté, pero siempre había esa parte de temor, y esta segunda ha sido completamente disfrute desde el principio. Tratabas el tema de la narrativa musical. ¿Ese tema lo trabajas directamente con director o sueles hacer tú la propuesta o cuál es tu modus operandi o cuál ha sido el caso en este proyecto? Depende mucho de cada director o directora. Algunos sí que tienen muy claro cómo lo quieren hacer y otros pues escuchan más tu propuesta. En este caso, Marcel tenía muy claro, igual que Mediterráneo, el tipo de sonoridad general y cómo quería que la música interactuara. Básicamente siempre hemos hablado de que sea música muy orgánica, que no se note, excepto en momentos muy concretos, ni entradas ni salidas musicales, y que siempre, digamos, esté en el plano donde están los personajes. En este caso, por ejemplo, pues Manolo, aunque al final secuestra un autobús, es una persona muy contenida, que tiene mucha capacidad de sufrimiento, no le gusta pues hacer grandes aspavientos, siempre dice hay que hacer las cosas con cabeza. Es esa lucha pues pequeña pero día a día, y en ese sentido pues la música tenía que recoger esas ideas. Y lo que sí se planteaba es que la única música un poquito más grande que servía también para darle más trascendencia a lo que está pasando, la debemos escuchar al final cuando el autobús consigue subir. Entonces, básicamente había un trabajo de acompañar la historia, marcar el punto de inflexión a partir de cuando Manolo decide, yo tengo que cambiar esto de la manera que sea, pero de una manera muy progresiva y que no se notara mucho. Y luego, básicamente, he trabajado con dos ideas temáticas, aunque no hay ningún tema que se repita mucho y que sea muy reconocible, porque es una banda sonora, yo creo, más de textura y más de timbre, pero sí que hay dos ideas, que una está representada por el fliscorno, que es esa idea de la dignidad, lo que somos conscientes de lo que somos, y luego está la idea de tenemos que cambiar lo que somos, tenemos que intentar mejorar nuestra situación. Y aquí ya entra una parte un poco más rítmica, con algo de cuerdas, aunque realmente el peso de toda la banda sonora está más en los metales y en las maderas, y también en las guitarras. ¿Cómo llegaste a la conclusión digamos, de hacer el merge, de combinar esta paleta sonora inusual, ¿no? Sobre todo con las guitarras eléctricas, también con la acústica, y con un brass que no llega a ser un brass super brassy de poner en dinámica fortísimo, sino que es un brass como muy noble. Entonces, ¿cómo Mira, llegas a esa paleta? por una parte, es verdad que es una película histórica, pero el tratamiento que he hecho ha sido intentar una sonoridad bastante actual o contemporánea, es decir, no irme mucho, aunque sí que he utilizado, por ejemplo, la guitarra eléctrica y algunas cositas, pero básicamente ha sido un tratamiento desde aquí, y luego que tenía muy claro que quería salir de la utilización de la cuerda como la suelo utilizar, un poquito más solista y más cámara en este caso. Y tenía muy claro también que era una oportunidad para introducir al sonido de la banda de música. Yo soy valenciano, aunque estudiante de violín, pero he tenido mucho contacto con la banda. Hace poco, bueno, un par de años también tuve la suerte de escribir un quinteto de metales para Spanish Brass, que es un quinteto de metales muy bueno.
Y entonces descubrí que los metales pueden hacer pianísimos muy bonitos, muy llenos. Y además, si los combinamos con saxos y un clarinete abajo que también puse para que la parte más grave y con esa sonoridad que tiene el clarinete, que empasta muy bien con los saxos y con los metales. Y luego, pues también con esa idea, ¿no? No es los metales muchas veces los asociamos a figuraciones muy rápidas, con estacatos y con una pronunciación como muy clara, muy directa, y aquí era un poco todo lo contrario, todo que fuera como muy suave y grandes acordes, que tampoco son muchos, pero digo grandes en el sentido que tardan bastante en escucharse, siempre de piano a mezzo piano y luego para bajar. Y eso era un poco la base tímbrica y armónica que he utilizado para que luego los instrumentos más solistas tuvieran digamos, su decorado para poder expresar sus ideas. Muy bien. Y en cuanto a la historia, ¿tienes algún tipo de contacto emocional o personal con el tema de la película? Pues sí, yo creo que esta película ha funcionado porque todo el mundo, ya sea de una manera u otra, tiene a alguien o conoce a alguien que se ha tenido que adaptar a una nueva situación, irse a vivir a otra comunidad o a otro país. Todos tenemos esta historia, yo creo, muy cercana. Y en mi caso, pues, aparte de que soy valenciano que lleva 20 años aquí viviendo en Barcelona, mi familia, por parte de materna, son de un pueblo muy pequeñito de Salamanca, que la mayoría, excepto mi madre, que se fue a vivir a Valencia porque conoció a mi padre, el resto pues se fue a vivir al País Vasco. Y entre ellos tengo pues un tío que fue conductor de autobuses en San Sebastián toda su vida, y su hermano, mi tío, que también trabajaba en el bar de los conductores de autobús. O sea que lo bonito en este caso es que además de que siempre nos gusta, ¿no?, nuestro trabajo y sea cual sea la historia, encuentras una manera de hacerla tuya. En este caso no tuve que esforzarme mucho por hacer la mía, y eso te da pues más sensación de, ostras, lo tengo que hacer bien, porque es una película que habla de parte de mi historia. Y eso creo que al final pues es un lujo, ¿no? El poder hacer una música que, además de música y además de película, pues tiene una implicación social actual también, ¿eh? Porque gracias a esta película pues creo que es una nueva plaza con el nombre de Manolo. Los fines de semana el barrio está lleno de gente visitando y viendo cómo es aquello, y la gente de Barcelona pues ya sabe dónde está Torre Baró, y eso antes no era así. Muy bien. Muchísimas gracias, Arnau. Gracias. Nos gustaría también mencionar que bueno, Fernando Velázquez no ha podido estar hoy aquí por compromisos de trabajo. Está también nominado por La Infiltrada. Y el proyecto, tras pasar varios años infiltrada en los ambientes de la izquierda abertzale, como una joven simpatizante más de la banda terrorista ETA, una agente de policía consigue lo que buscaba. ETA contacta con ella. Necesitan que alojen su piso a 2 etarras que tienen el objetivo de preparar varios atentados. A partir de ese momento empieza la misión más difícil de su vida: ir informando a sus superiores mientras convive con 2 terroristas que, si en algún momento sospechan de ella, no dudarán en asesinarla. Me gustaría hacer play del clip porque se trata de una banda sonora oscura, que hace una mezcla entre la cuerda, por otro lado tenemos la parte electrónica, un cello solista también muy melódico, y también con la peculiaridad de mezclarlo con la chalaparta, un instrumento vasco, unos listones de madera que se tocan también directamente con palos de madera también. Se trata de una banda sonora visceral, incluso que nos ayuda a empatizar con esa parte un poco del pánico, del miedo que siente la protagonista, incluso de incomprensión. La banda sonora forma parte de la aurea de la película, así que disfrutemos de este clip.
Muy bien, pues si queréis, abramos turno de preguntas, que seguro que tenemos muchas curiosidades entre el público. Y preguntas. Ahí, Gracias. Hola, buenas. Enhorabuena a todos por vuestros trabajos, que están muy bien. A ver, mi pregunta va un poco por el tema de si una banda sonora tiene que ser temática o no hay que centrarse en usar temas concretos, porque, por ejemplo, en el caso de La habitación de al lado, hay un pequeño tema muy sutil que a mí me encanta, me parece una preciosidad, pero no detecté si tenía un significado concreto, algún concepto o estaba cercano a un personaje o algo. Entonces no sé si tú has intentado, si los temas que has usado en la banda sonora tienen un significado o te has un poco dejado llevar por la música sin estar encorsetado con esos significados. Gracias. Pues o sea, los temas no tienen un significado metafórico, o sea, no hay como, no sé si lo has explicado tú, que había una relación entre un tema y un personaje, o un tema y una temática. En este caso no lo hay, no lo necesitaba. O sea, quiere decir que para que fluyera, yo no quería, ni creo que la película pedía añadir más significado, ¿no? Muchas veces el significado de adjudicar un tema a un personaje es clarificador y proviene además de la ópera, o sea, era para distinguir a los personajes desde lejos. Con los primeros planos ya eso no es tan necesario, pero sí muchas veces la película se ve reforzada porque la música añada significado. Y en mi caso no he tenido que hacer eso. Aporta al final un significado porque, pero no porque tenga una relación metafórica, sino por la repetición. ¿Dónde se repite una cosa? De todas maneras, otra persona, no yo, seguro que vería una red o sea, una arquitectura en la que hay espejos. Y eso siempre es bueno, tanto en la música cinematográfica como en la música pura o para escuchar solamente, ¿no? O sea, el que haya elementos que se desgajan de la primera idea y aparecen de otra manera, ¿no? Porque eso da unidad. No sé si a vosotros os ha pasado algo así. Pero la pregunta era él, ¿verdad? No, era un poco para todo. Vale. Sí. Bueno, película de aventuras, de animación y tal, como que requiere más eso, pero un poco así, ¿qué opinabais de si encorsetaros en los temas o dejaros llevar un poco por...? A ver, suele ser una decisión del director o de los productores. En Dragon Keeper sí, además no éramos nada sutiles sobre el tema. O sea, cada vez que aparecía Ping, teníamos el tema Ping. Y luego si llegaba Dancy, salía el tema de Dancy. Es verdad que yo compuse los temas de manera que la armonía fuese complementaria y hay momentos en los que tenemos el tema de Ping en una flauta y el de Dancy en un cello y luego el tema del malo se mete en mitad. Y eso lo compuse de tal manera que pudiesen funcionar juntos. Pero si Dragon Keeper no se entendería sin los temas de los personajes, porque cada vez que aparecen lo escuchamos. En el corte que se ha puesto antes, que era el Dragon Attack, si no recuerdo mal, ¿no? Es la escena del ataque del dragón. Ahí suena también el tema del villano, pero el villano no aparece en esa escena, que yo recuerde. Creo que piensan en él, ¿no? Está como... El señor ese que vemos, el señor ese que está hablando con Ping, es uno de los empleados del villano. Entonces él está traicionando a Ping
Entonces, cuando vemos a ese señor, escuchamos el tema del villano. Y Eso como es. digo, nunca es sutil, o sea, no buscamos. Se escucha claramente. El villano está aquí. Eso es. Pero Sin que funciona. esté ahí, pero está en la Sí, música, claro. sí. Pero hay otras películas donde el director no quiere igual eso. Yo creo que en la de Alberto es más, la música fluye de una manera Claro. mucho más orgánica y no tienes los temas así tan. Sí, eso me había dado a mí la impresión, pero digo, igual sí que tenía un significado concreto ese tema y me estoy yo aquí dándole vueltas a la cabeza toda la vida. Bueno, sí que hay algunas cosas que se repiten, pero casi de manera, o sea, no muy evidente, o sea, sino que tiene, o sea, la repetición es algo que tiene que ver con el confort en una banda sonora, o sea, y no la repetición de una cosa en primer plano, sino la sensación de que todo viene o pertenece a esta historia. Entonces sí que hay, recuerdo en Ingrid ese sueño que tiene en la película como de escribir su historia, o sea, de intentar pasar del realismo a la imaginación, a escribir ficción, porque es un subtema de la película, ¿no? Alguien que ha estado en los conflictos donde lo real es tan bestial que nunca ha necesitado escribir ficción, ¿no? O sea, ya le bastaba con eso. Pero hay una historia que tiene que ver con dos curas carmelitas en Irak, que son una pareja gay que vive allí y hablan de que solo el sexo puede ayudar a superar esa idea de la muerte, ¿no? Y es casi como una cosa escondida así, y es esa parte suya ensoñadora, pero es tan sutil que yo creo que nadie se daría cuenta, pero a mí se me servía para hacer esos encadenamientos, pero no es nada relevante en el fondo. Hola, bueno, antes de nada, por supuesto, enhorabuena por las nominaciones a los 5, 4 presentes. Mi pregunta va un poco a los 4 para saber si hay una metodología cuando os dan un proyecto o si, bueno, cómo transcurre ese proceso creativo, ¿no? Hasta qué punto hay una metodología previa muy técnica o si hay previo un proceso creativo, es decir, bueno, Alberto decía, a mí lo que me gusta es enclaustrarme, entre comillas, ¿no? Para que fluya, por así decirlo. No sé si hay metodología previa, obviamente una charla con el director, directora es obvio, pero bueno, ¿cómo es el proceso? Porque me imagino que los 4, y también depende del proyecto que os pasan, esto puede llegar a cambiar o no. Pues depende muchísimo del director, no sé si os pasará a vosotros. Hay directores que ya con el guión te bombardean a música y quieren tener ideas antes, y también hay películas en las que hay un trabajo previo porque hay alguna canción que suena en la película, un leitmotiv, me ha pasado en algunas ocasiones, pero la forma de trabajo al final es lo que dice Alberto, enclaustrarte seguramente, porque de una forma o de otra yo también, aunque tenga una vida social, nos enclaustramos, me pongo de... No sé si te pasa a ti también que te pueden hablar por la noche, oye, ¿qué vas a cenar? Y tú estás metido en tu película, en tu mundo, entonces ese momento para mí siempre es el crucial, en el que... Y el mismo trabajo, o sea, trabajo, lo que decía Picasso de si te viene la inspiración que te pille trabajando. Pues yo creo que la cosa es así, sentarte en el piano, yo sí, bueno, mi instrumento el piano, yo creo que también el vuestro, y es sentarte en el piano y trabajo. Ya una vez que tenemos el montaje, para mí ya llega el trabajo duro, real, que es el ir elaborando todo, porque muchas de las veces que las ideas que tenemos antes de ver la imagen no te sirven. Entonces ya llega un momento que dices, mira, cuando me llegue el montaje, trabajaré. Pero bueno, yo creo que Arnau, a vosotros. Arnau. Sí, yo sí que es verdad que cada película es un mundo y sueles adaptar,
pero ya con el paso de los años, al final te das cuenta que hay una serie de cosas que sí repites más y a veces te sientes más cómodo porque te ayudan a encontrar las ideas. Yo en mi caso, por ejemplo, dedico bastante tiempo a toda la parte de concepto. Es decir, no suelo ponerme a generar ideas musicales hasta que no tengo más o menos claro, primero, cuál es el color sonoro que voy a utilizar, el lenguaje y la dimensión. ¿Qué quiero decir? Una vez tengo esto más o menos claro, si voy a tirar por algo que tiene que ser más melódico, armónico, más tradicional, o algo que va a ser más acústico, o algo que va a ser más electrónico, lo que dedico bastante tiempo es a buscar la paleta sonora. Porque me gusta luego generar las ideas a partir de la dicción de los instrumentos que vaya a utilizar. ¿M? Y, y entonces a veces pierdo pues bastante tiempo hasta que más o menos me siento cómodo con la sonoridad que luego voy a utilizar, y es a partir de ahí donde intento buscar las ideas. Y luego, bueno, como el resto de compañeros, pues sí que es verdad que hay un proceso, a mí me pasa, de bastante histeria al principio, de nervios, de ostras, esto no sé si lo sabré hacer, si me saldrá, y eso implica pues dedicarle horas hasta que tienes la sensación de que empiezas a saber un poco lo que vas a hacer. Y esto continúa así hasta que no tengo una clara sensación de creo que esto funciona bien. Y eso lo tienes no porque hayas trabajado muchas horas, sino porque pasa. Es decir, a veces te puede pasar enseguida, o a veces puedes estar muchísimo tiempo y no tener realmente la sensación de que has conseguido algo que valga la pena. Y hasta que más o menos no tengo algo que no vale la pena, no lo enseño. Y si lo enseño, pues intento que esté conmigo el director o directora, porque muchas veces la primera impresión, ver las reacciones, es muy interesante. Y a partir de ahí, pues es un diálogo creativo, que es un toma y daca entre yo lo llevo por aquí o por allá, o esto funciona o no funciona, hasta que tiene la sensación de que, bueno, pues funciona la música. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más que queda por ahí? Sí. Hola, buenas tardes, enhorabuena. Tengo una pregunta sobre estas 4 películas en concreto. ¿Al momento de componer, empezáis a componer de manera lineal por bobinas o elegís una primera escena que es la más importante de la cual vais a derivar todo el material temático? Una vez que tenéis elegido la paleta de sonido, el lenguaje con el que vais a componer, ¿empezáis con una en particular que enseñas al director? ¿El director os pide una en particular o es de manera lineal? Gracias. A mí me gusta en general hacerlo de manera lineal porque así voy descubriendo la película con el espectador. Pero hay veces que al director igual le apetece empezar con una de las escenas claves para ir desde ahí, pero yo prefiero que la banda sonora se vaya forjando de principio a fin. Sí, la cronología, o sea, empezar por el principio está bien. Lo que pasa que yo enseguida me salto de eje y me voy y allí vuelvo. O sea, empiezo, o sea, no sé, digamos que soy muy fiel a que la primera bobina, bueno, si es que va a haber música, pues que esté más construida, pero enseguida veo las posibilidades de buscar el meollo del asunto, que no ocurre en la bobina 2 normalmente, ¿no? Así que intento ir a lo más difícil. Muy bien. ¿Sergio? Yo tengo la teoría de la pirámide, o sea, de vamos arriba de la pirámide porque empezar desde las bases a lo mejor no sé dónde voy a acabar. Entonces suelo coger los 2 o 3 temas más importantes o donde se sustenta toda la trama y siempre construyo desde ahí, pero me pasa como Alberto, que después quiero ir a los sitios que más me gustan, como una comida que va a por las patatas primero y tienes que probar un poco de todo. Y después hago el barrido entero de películas y me di cuenta de qué película estoy haciendo, que os pasará también a vosotros y a Arnau. Arnau, en tu caso, ¿nos podrías Sí, yo a veces empiezo por el principio, pero normalmente empiezo por aquel sitio que me ayuda a hacer algo que creo que funcione.
Y lo que sí que intento, como estaba diciendo Sergio, es a la que tengo la sensación de que tengo un tema, enseguida lo convierto a audio y lo pongo en aquellos sitios que creo que ese tema puede funcionar. Entonces, cuando tengo más o menos una idea de que esto puede funcionar aquí y allá, ya luego lo empiezo a trabajar más en detalle, esa música para ese momento en concreto, pero me gusta tener una idea así bastante vasta al principio de cómo va a funcionar una idea que tiene que ser importante. Y luego vas otra vez y lo miras desde el principio y llevas con más detalle, pero cuando ya tienes un poco organizado o esa sensación de que ese tema que es el más importante o que tú en ese principio crees que puede ser el más importante, que a veces también pasa, ¿eh? Esta música va a ser importante, luego puede o desaparecer o la cambias o no te sirve para nada. Pero yo siempre recomiendo empezar por aquello que te permite tener algo a lo que agarrarte. Una vez ya te has agarrado, es mucho más fácil escribir porque ya tienes un punto de material, ¿no? Que yo al menos me da mucho pánico el no tener nada y necesito esos puntos de sujeción que luego me permiten trabajar mucho más, de una manera mucho más tranquila y reflexiva. Pero sí que es verdad que hay una parte muy irracional que se combina con una parte racional. Y para mí al final la clave es gestionar, ¿no? Esas partes de esto no vale nada, lo estoy haciendo fatal, con cuidado, ¿no? A ver, vamos a mirarlo con detenimiento, esto aquí y allá puede funcionar. Y es un poco una lucha, ¿no? Interna y nunca sabes quién gana hasta el final. Muchas gracias. Tenemos por ahí, yo creo, una última pregunta. Hola, enhorabuena a todos. No sé si puedo hacer 2 preguntas, ya que soy el último. Venga, vale, el comodín del público. Una es una curiosidad al hilo de lo que estaba diciendo Arnau. ¿Os ha pasado alguna vez, ahora que estáis comentando este orden de trabajo, esta forma de trabajo, que os hayáis equivocado, entre comillas, en el concepto de lo que habíais entendido de la película, del guión, y de repente a un tiempo tenéis que cambiar lo compuesto o lo escrito o lo que os ha inspirado porque os dicen, no quiero nada de esto, estáis equivocados en la línea melódica o armónica o lo que sea? Y la segunda pregunta era un poco, es totalmente distinta, es si tenéis la posibilidad siempre de trabajar en la última mezcla, con el sonido, con los diálogos, y si creéis que es muy importante que estéis presentes en este momento en el que se mezcla todo para ver cómo queda vuestra música. Gracias. Yo me he equivocado muchas veces. Sí, y además creo que no hay que tener miedo a meter la pata y empezar de otra manera, porque si vas desde el principio con mucha aprensión, o sea, es verdad que los directores, o sea, la autoría que representan, o sea, las películas son de los directores. A veces tanto que parece que estás entrando en un lugar muy privado. Y entonces eso te puede cohibir. No sé si te ha pasado a ti también, Vanessa, que eres compositora. Entonces creo que, bueno, un ejercicio así es decir, pues si me equivoco, pues no pasa nada. No sé. Pero es verdad que saber, o sea, volver atrás es complicado. No por cabezonería, sino porque muchas veces si has estado trabajando en una sonoridad, como unos temas, en una música, la tienes muy interiorizada y a veces cuesta olvidarla, ¿no? Eso a mí me ha pasado. Pero para ser compositor cinematográfico hay que tener mucha cintura. O sea que si no soportas el que te digan que algo no sirve o a ver si tienes otro tipo de solución, pues no vales para este mundo, ¿no? Me imagino que os ha pasado a vosotros también. Pero bueno, a mí esa sensación me ha dado una relación con el mundo que me gusta. O sea que o sea, me siento más artesano
sea, que puedo volver atrás y puedo verlo de otra manera y a veces me parece hasta divertido haberme equivocado. Y la segunda pregunta no me acuerdo. Las mezclas, si el proceso de las mezclas. Pues mira, no sé qué decir. O sea, yo no he ido mucho a las mezclas porque siempre que va el compositor a las mezclas está pidiendo que suban la música. Y muchas veces no es lo más acertado porque has estado todo el proceso escuchando más la música que lo demás, porque además suele estar en estado muy precario el sonido, ¿no? O sea, que has hecho una música en la que aparece el mar, pero el mar no tiene esa belleza que puede tener en el aspecto del sonido. Entonces, a lo mejor has interpretado tu música un poco en exceso. No es una cuestión de modestia, pero en cambio me ha pasado que hay veces que en la mezcla, o sea, hay un límite de bajar la música, por esto que hablaba también antes Arnau, de que la música no se note, o se note de una manera progresiva, o sea, que no tenga un impacto inmediato, ¿no? Pero hay veces que el volumen que, sobre todo en el cine español ha pasado, el volumen que se dejaba para la música es tan pequeño que pierde su cualidad expresiva, porque a partir de cierta zona ya no es bella. O sea, aunque son bonitos los pianísimos, pero es distinto una cosa que se ha grabado con una dimensión, o sea, con una dinámica, bajarla mucho a veces es un poco ridículo. A mí si me lo piden, yo voy a las mezclas, pero me lo tienen que pedir porque voy a dar mi opinión y muchas veces los directores es un proceso, un momento en el que quieren ser libres y esa es su película y entonces tienes que decir, es la película del director o de los productores y yo he hecho mi trabajo. Bueno, perdón, ya está. Arturo. De equivocar, así que me acuerde, bueno, muchísimo, muchas veces. Pero cuando estaba haciendo Buñuel en El laberinto de las tortugas, yo me acuerdo que yo creía que la película iba sobre todo del documental de Buñuel rodando Tierra sin pan y me costó mucho enterarme que en el fondo la película era una historia de amistad entre Ramón Acín y Luis Buñuel. Entonces tuve que reorganizar toda la banda sonora cuando me enteré que ese era el tema principal. Y de la segunda pregunta, Alberto estaba muy educado, pero aquí se puede hablar con mucha más. A ver, yo creo que hay un problema en las mezclas de sonido en general, porque tendemos ahora... A ver, los directores en general normalmente suelen tener mucho control sobre el guión, sobre la fotografía, sobre la música. Todos los aspectos muy claves en la película suelen tener mucho control. Pero cuando llegan a la sala de mezcla de sonido y ven a alguien con muchos botones, hay veces que se dejan llevar, yo creo, igual demasiado por el criterio de ellos, que son grandes profesionales, pero que a lo mejor no tienen la visión que ellos tenían. Entonces hay momentos en los que a la música se le coloca en un plano donde directamente no se oye y se pierde mucho de la capacidad emocional de que puede transmitir la música. A mí un amigo compositor, del que no me acuerdo del nombre, me contó que una vez hizo música para una película en la que había una persecución, era una persecución así muy tensa, y hizo una música que te daba muchísima tensión, que cuando la veías estabas con mucha ansiedad. Y que cada vez que se movía el coche hacía un cambio de tonalidad, era fantástica. A mí me enseñó la escena y funcionaba muy bien. Pero tuvo la mala suerte que la escena llovía. Entonces, cuando llegaron a la mezcla de sonido, lo único que oías en esa escena era el parabrisas del coche. Entonces era ridículo, porque una escena que era realmente tensa con la banda sonora, cuando lo escuchabas en la sala de cine, era un parabrisas. Entonces, menos elegante que Alberto, yo quiero decir que ahí hay un tema del que todos podríamos hablar. Ser rápido. Con el tema de todos nos equivocamos, hay que ser, muchas veces vamos a bien de obra, ser lo que dice de Alberto, tener cintura, pues que vamos a bien de obra, ser humilde, aunque te agarras el asiento cuando el director te dice esto no me gusta y tú estás equivocado, pero tienes que hacerlo. Y con el tema de la mezcla, yo que aunque me lo pidan no voy.
me crea ansiedad. O sea, no, porque es que acabo rompiendo la butaca y todo, me voy sujetando a todo fuerte y después que es verdad que aunque sea la mejor mezcla del mundo, estrenas en una sala que se oye mal, cada sitio un mundo, entonces al final la disfruto mejor en mi estudio. Y Arnau, ¿qué tiene? Arnau. Sí, yo por una parte creo que equivocarse debería formar parte del proceso creativo. O sea, que bienvenido a equivocarse, no pasa nada por equivocarnos. Que a veces parece que... El problema es que no tenemos tiempo muchas veces y no nos dejan. Y deberíamos tener más tiempo para poder probar más cosas y equivocarnos y decir, no, esto es lo que realmente funciona porque lo otro a lo mejor no funcionaba tanto. Eso por una parte. Y luego lo de las mezclas, coincido totalmente con Alberto, que nunca lo escuchamos como nos gustaría probablemente o como estamos acostumbrados en nuestro estudio. Y también que no hay nada peor que una música compuesta para que suene fuerte y esté bajita. Eso creo que no es lo peor que puede pasar. Yo en mi caso lo que sí que intento es tener muy claro si la música que tiene que estar la estoy ya pensando dentro de una dinámica, digamos, piano o fuerte. Es decir, si es piano, para que con un volumen normal pues suene piano. Porque me acuerdo que al principio de mis pelis sí que ponía música muy fuerte y luego me encontraba que me la bajaba muchísimo hasta que llegué a entender, coño, es que a lo mejor aquí no hacía falta una música tan fuerte. Entonces ahí aprendí un poco a dibujar más. Pero en general también coincido que a veces no es necesario escuchar qué diseño sonoro, que está muy bien, pero que la lectura que hace la música en el tiempo y que es un poco más continuada, que a lo mejor el elemento sonoro que es más puntual puede aportar más a entender lo que estás viendo y a mí me invitan algunas veces, si puedo voy, porque a veces no puedo por trabajo, y si voy, pues intento ser constructivo, teniendo en cuenta que lo que quiero es que funcione la película. Eso a veces significa, pues yo pondría la música más alta y a veces en mi caso significa, oye, pues mira, con este diseño sonoro y esta pieza en concreto no la pondría porque creo que no acaba de funcionar o no es necesaria y la que viene después es muy importante. Entonces... vamos a quitar esta para que la otra tenga más... A mí también, a mí también me ha pasado, Arnau, de bajarla, ¿eh? O sea, de ir a esto y decir, yo la pondría más baja, creo que es más sugestiva, o sea, que tiene demasiada esto, o sea, que bueno, yo lo he dicho como si fuéramos unos es que no sientes subir. locos que queremos, pero otras veces dices, el equilibrio... o sea, lo bueno va a estar si la bajas un poco, ¿no? Porque, por lo que decía antes, que no somos muy conscientes de cómo es el diseño sonoro de la película. O sea, trabajamos sin haber escuchado las olas o sin haber escuchado los parabrisas, ¿no? Sí. Entonces... Y también, a mí me ha pasado también, para que no parezca que solo quiero subir, con lo que dices, que a veces queremos que las cosas bajen, porque la música... La dinámica en la música cambia el significado de las cosas. Un tenuto en un violín, una nota tenuto en un violín, en pianísimo, no significa lo mismo que en fortísimo. A mí me pasó una vez que era un corto, era una historia de amor, eran un chico y una chica que se veían en la distancia en un bar y se empezaban como a enamorar. Entonces yo tenía un violín tenuto así muy piano que entraba así muy sutil a la atmósfera del bar y luego una nota de piano también muy piano que era como subrayaba un poco cuando se enamoraban. Pero en cuestiones de la mezcla pusieron la música como en fortísimo en vez de pianísimo y se convirtió en un corto de terror. O sea, se tenían que enamorar, pero sonaba psicosis. O sea, sonaban las cuerdas de Herman y el piano parecía el Ligeti de Eyes Wide Shut. O sea, y era como... Porque claro, una música no significa lo mismo en una dinámica o en otra. Y al final es lo que queremos decir, no solo que la música suba, es que la música esté en su plano sonoro adecuado. Y si me permitís para acabar, yo creo que también eso es un gran problema que tenemos en el proceso de hacer las películas, que es que trabajamos en paralelo con el diseño sonoro y la música. Entonces, hasta el último momento, las mezclas finales no lo vemos todo junto
Y ahí normalmente, dependiendo de las películas, hay películas que pueden estar más tiempo, pero muchas van con el cohete en el culo. No hay tiempo para realmente tener la sensación de equilibrio y casi a veces te dejan ver un pase y tienes que decidir si eso ya está acabado. Y eso es una lástima. Si tuviéramos un poquito más de tiempo para dedicarle ahí, pues la película ganaría segurísimo. Totalmente. Pues sintiéndolo mucho, creo que tenemos que ir. Nos vamos a tener que ir, perdón. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a todos los nominados. Enhorabuena de nuevo. Congratulations. Gracias también a los que os habéis conectado desde casa. Gracias Academia por organizar este tipo de encuentros y dar visibilidad a la música de cine, que tanto tiene que decir, ¿no? Pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en los Goya. Buena suerte. Gracias. Gracias. Hasta luego.